Bueno, ¿todos ven la pantalla? Ahora yo no los veo a ustedes, así que alguno me dice si se ve o no se ve. Bueno, les aviso que algo que yo no puedo hacer es leer el chat. Digan que entró recién Joel y me fui a mirar ahí y ahí vi. Cuando empiezo yo a compartir pantalla, el chat a mí se me elimina de acá de la pantalla y solamente escucho a ustedes. No los puedo ver ni puedo leer el chat. Les aviso por las dudas. Bueno, eh, esto en realidad es toda una revisión de lo que ustedes trabajaron hasta ahora y este trabajo se corresponde a eso. Sí, Valentino Bassi hizo una pregunta. Dice si se debe utilizar la ecuación de MRV de distancia final para calcular la altura de la primera y segunda etapa, ¿verdad? He tenido problemas con esto porque me dan resultados muy grandes. sí, que en realidad la primera y la segunda etapa son de MRV. La tercera etapa es de MRU. Sí, es algo que estaba comentando al principio. Yo tuve un error de el empuje le había dado en millones de newton y era en 700.000 newton aproximadamente, ¿no? Fue un error mío en el tipeo, coloqué un cero de más. Si van a usar el 7 millones, lo que tienen que hacer es cambiar la altura del ISS a esa altura que le quedó, que es aproximadamente unos 4.000 kilómetros. Si es que cambian el empuje del cohete, entonces van a tener que usar la altura del ISS a 400 kilómetros, que es donde está realmente. Hay un cero de más que le va a hacer que cambie todos los cálculos, porque está 10 veces más lejos de lo que debería estar. Bueno, vamos a hacer un poco de revisión de todo lo que se va a usar. Justamente acá las dos primeras etapas se usa movimiento rectilíneo uniformemente variado, que corresponden principalmente a estas tres ecuaciones, tanto de la aceleración, que es la relación entre las dos velocidades y el tiempo, la distancia final, que esta le va a servir a ustedes para poder determinar hasta qué altura llegó el cohete. Recuerden que acá está como distancia y en ese caso es horizontal, pero si ustedes lo cambian por h ya le quedaría altura. Y otra manera de determinar esta aceleración, porque hay una parte donde necesitan una aceleración, es con respecto a esa distancia. Cuando hacen el seguimiento del cohete con la estación espacial, usarán esta. Tengan cuidado porque esta es la velocidad de uno de ellos. Y acá lo que tienen que tener ustedes es la variación de velocidades entre ambos. Lo que ustedes están determinando no es la velocidad real observada del cohete, sino es la velocidad, la diferencia de velocidad entre ambos, entre la estación espacial y el cohete. Esto es lo que vamos a llamar por ahora la velocidad relativa de ambos vehículos. Algo que también se usa mucho, y esto se va a necesitar mucho en lo que es el inicio, son las leyes de Newton. Desde lo que es mantenerse en reposo, qué condiciones tiene este reposo, o velocidad constante, que es cuando ya está en la parte del espacio, el seguimiento. Eh, Cuando está en reposo, recuerden que
este objeto tiene aceleración cero al movimiento que posee, porque no se mueve, pero puede tener fuerzas que hacen de que se mantenga constante. En este caso, la única fuerza que está actuando es la fuerza de gravedad en el sentido este. Obviamente que esta fuerza se iguala con la del empuje del suelo, que está en dirección contraria e igual. Acá es donde tenemos que hacer una aclaración, porque acá tenemos sumatoria de fuerza. ¿Qué quiere decir con esto de sumatoria de fuerza? Las fuerzas que van a actuar en el cohete, vamos a tomar ya el caso del cohete, son dos. Por un lado, yo tengo lo que es la fuerza de gravedad, que va a depender de la masa y la aceleración gravitacional, que esa me va a tirar hacia abajo. Y por otro lado, es la fuerza de empuje. Esta fuerza de empuje es justamente la que me está dando el cohete. No es que yo tengo que tomar una de ellas para poder ver qué aceleración o qué masa se está moviendo, sino tengo que tomar el conjunto de las dos. Y como ustedes sabrán, la fuerza de gravedad es hacia abajo, por lo tanto esta es negativa, y esta, la fuerza de empuje que está hacia arriba, va a quedar positiva. Bueno, ahí ustedes determinarán el cálculo, y justamente acá lo que van a hacer es determinar esa aceleración, que está en metros sobre segundos cuadrados. Esto he encontrado bastante, se olvidan el cuadrado al momento de escribir las unidades. Metro segundo es velocidad, metros sobre segundos cuadrado es aceleración. Y bueno, como todo principio, hay una acción y una reacción. En este caso, el cohete está empujando hacia abajo y la reacción es el movimiento del cohete hacia arriba. En este caso es solamente para aclarar por qué es la dirección, si es que en este no se preguntó, pero si se llegara a preguntar en qué dirección está empujando los cohetes, no es hacia arriba, está empujando hacia abajo. La reacción que está teniendo de ese empuje hace que se mueva hacia arriba. Esto me va a llevar que una vez que yo ya tengo la fuerza, o sea, la diferencia entre la gravedad y el empuje, esta fuerza que tengo acá y esa distancia que recorrió, me va a dar el trabajo que realizaron los cohetes. Este trabajo es importante porque es en cohetería, es lo que me va a indicar qué peso puedo llevar o qué cantidad de combustible yo necesito para poder trasladar. Porque como ustedes recordarán, el trabajo tiene su equivalente, que va a estar dado por la energía potencial y la energía cinética. La energía cinética me va a decir hasta qué velocidad puedo lograr, y la potencial es cuánta energía voy a necesitar para poder llegar a esa altura. Algo que vamos a mantener constante nosotros va a ser G, como 9,8 negativo. Obviamente que a medida que nosotros nos alejamos del centro de la Tierra, va cambiando ese G y va quedando cada vez menor. Alrededor de unos 400 kilómetros, que es donde está la estación espacial, queda alrededor del 10% de la gravedad, o sea que es alrededor de 1. Obviamente que acá está la relación justamente que vamos a necesitar, tanto de trabajo, energía potencial y energía cinética. La energía potencial y el trabajo son directos, o sea que si yo quiero saber es cuánto trabajo realizan los cohetes, va a depender de qué masa yo voy a trasladar y hasta qué altura. O si yo tengo ya el trabajo que realiza, también puedo saber hasta qué velocidad puedo lograr, de acuerdo a esta diferencia de energía cinética. Y bueno, acá si este cambio es, si estos dos son iguales, este y este también son similares. Bueno, eso es por similitudes nada más.
Algo que también es necesario es la potencia. La potencia va a depender del trabajo que uno realice o la energía que uno realice en el tiempo que le lleva. Este tiempo, tengan mucho cuidado, este tiempo siempre tiene que estar en segundos. Si no está en segundos, ustedes no van a poder determinar la potencia que le tiene que quedar en watts. Esto es Joule sobre segundo siempre. Así que mucha atención con el tema de unidades. Cuando hay que pasar de kilómetros a metros o de minutos a segundos. Si no, no van a quedar las unidades y van a quedar números que no tienen coherencia o no corresponden. Bueno, acá es donde vamos a ver qué es la sumatoria de esas fuerzas. En este cohete yo primero de todo tengo que la fuerza peso está indicado hacia abajo. Ahora, ese peso va a estar dado porque la nave está compuesta de dos partes. La nave en sí, que es el que se llama Crew Dragon, y el cohete de propulsión. Que el cohete de propulsión está dividido en dos etapas. La etapa inicial, que es justamente la mitad de la masa esta, y la segunda etapa, perdón, no es la mitad, es 3/4. Y la segunda mitad, que es la que lleva hasta lo que es órbita. Solamente esta parte es la que va a perseguir a la estación espacial. Todo esto es solamente para poder llegar a órbita a la altura deseada. El empuje, este empuje que está dándose en esa dirección, o sea, como efecto de reacción, es lo que va a dar esta sección de empuje. La sumatoria de los dos, o sea, en este caso como son de distintos sentidos, va a ser un valor mucho menor, es lo que vamos a llamar sumatorias de fuerza. Esas sumatorias de fuerza vamos a tener dos. La sumatoria de fuerza del peso y la sumatoria de fuerza del empuje. Ahora las masas también voy a tener, van a ser dos. Voy a tener la masa del Crew Dragon y la masa del Falcon 9, que sería toda la parte inferior. Todo esto es Falcon 9 y todo esto es Crew Dragon. Tengo que sumar las dos, toda la masa total, porque esta aceleración va a estar dada solamente por la diferencia de estas dos fuerzas. Esto sería más o menos en sí todo lo que es el inicio del trabajo, porque acá lo que me está interesando es este valor, encontrar ese valor. O sea que para poder encontrar ese valor, lo que yo tengo que hacer es tomar esta masa, pasarla dividiendo a la sumatoria de estas dos fuerzas. Y esto es lo que me va a dar la aceleración. Esta aceleración lo voy a usar en el MRV para poder tener las dos etapas. La primera etapa es la que asciende un valor H1 donde se gasta la mitad del combustible. La segunda etapa, recuerden que acá va a perder la mitad del combustible, ya perdió, así que la segunda etapa tiene otra masa. Esta H2, recuerden después sumarle H1. Esta segunda etapa va a tener menor masa, pero igual empuje. Y esto me va a dar la segunda altura que va a poder lograr. Que debería ser más grande este que este. Y después de ahí se convierte en movimiento horizontal
alrededor de la Tierra, donde acá la masa sigue siendo nuevamente, es menor la masa, o sea que acá es masa total, acá es masa total menos la masa del Falcon 9, la mitad, perdón, de la masa del Falcon 9, y acá solamente sería la masa del Crew Dragon. Estos serían las tres etapas. Esto es lo que ustedes tendrían que determinar: la primera altura, la segunda altura y obviamente el movimiento rectilíneo uniforme de seguimiento. No sé, creo que fui bastante claro. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, bueno, ahora yo así ya estoy ya también en el chat. Me dijo que la suma, se suma el peso, eso es negativo, va hacia abajo. Sí, la sumatoria de los dos pesos es negativo. O sea, recuerden que el peso es la masa que ustedes tienen por la aceleración gravitacional. Que eso sería segunda ley de Newton también. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Aprovechen ahora. Dice todo exactamente igual, pero en la segunda altura obtengo 400.000 metros. Sí, 400.000 metros en solamente la segunda altura. O la altura total. Si es la altura total base, significa que está correcto, porque 400.000 metros son 400 kilómetros, que es la altura donde está el ISS, la Estación Espacial. La primera me da 160.000 y la segunda 700.000. 860. Te da una altura de 860. O sea que estás al doble de altura nada más. Sí, es un error ahí de al no quitarle la resistencia del aire, puede ser que dé esa altura. Lo único que cuando vos hagas el seguimiento, decís que está a esa altura el ISS, a los 860 que vos calculaste. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cambio los datos del DS cuando nada más? Sí, usa ese. A vos te conviene más ese cambio. Para los cálculos que ya tenés te conviene usar eso. Sí, en realidad hay datos que, como toda esta parte es real, son datos reales. Bueno, excepto el que me equivoqué, pero son datos reales. Eh, Se pueden cambiar, se pueden modificar, por eso justamente hay una parte donde se explica, ustedes tienen lo tienen que explicar, y bueno, ahí es donde ustedes dirían voy a modificar la altura del ISS debido a, y bueno, ahí podrían dar una justificación. Para calcular la aceleración en la etapa 3 usamos la segunda ley de Newton.
En la etapa 3, para que me olvide dónde está la etapa 3. La etapa 1 cuando está... esperen que lo comparto ya, entonces dejamos bien clarito eso. Una ventana. Aquí está. Bueno, la etapa 1 es cuando está estacionado, o sea, encendieron los cohetes pero no se mueve. La etapa 2 es cuando acelera hasta llegar a esta altura donde se despega la, una parte del Crew Dragon, o sea, del Falcon 9. La tercera etapa sería donde todavía queda la mitad del poco menos de la mitad del Falcon 9 y llega hasta acá. Hasta acá hay aceleración. Hasta esta parte. Hasta donde dice la segunda etapa se pone la cápsula en órbita. De ahí en más, que es el seguimiento del Crew Dragon solamente hasta la estación espacial, en esa etapa no hay aceleración. En ese punto, en esta trayectoria, hay movimiento rectilíneo uniforme, nada más. Obviamente que el Crew Dragon tiene que ir un poquito más rápido de lo que va. La etapa 3 era del descenso, creo. Sí, en realidad desde la página de SpaceX, sí, esa es la etapa 3. Que para mí sería, la forma de que lo estamos trabajando, sería la etapa 5. El Crew Dragon sale con 7.700 metros sobre segundo. Sale a órbita. Sí, aproximadamente es así. Sí, así es. Obviamente que tiene que tener mayor, estaba diciendo, tiene que tener mayor velocidad y sí, son aproximadamente unos 600 metros sobre segundo más rápido que la estación espacial para poder alcanzarlo, porque si no va a seguir viajando uno detrás del otro y nunca lo va a llegar a alcanzar. No me contestó mi pregunta, profe. Perdón. Para la etapa 2 y la etapa 3 se dividen la fuerza a la, se divide a la fuerza por las masas. Sí, así vas a obtener las distintas cálculos, las distintas aceleraciones que tiene. Sí, Joel, así es. Se tiene que dividir de acuerdo a las masas que te va quedando. Obviamente que al principio te va a dar una aceleración y después te da otra aceleración. Con esa aceleración ocupo MRV y obtengo la velocidad. Sí, Joel. Cada vez que vos obtenés aceleraciones, se ocuparía MRV. ¿Cómo sería el de la distancia lineal? Eh, MRU. A ver,
Lo que pasa es que hay una parte, no sé si es que vos te referías a lo que yo escribí como distancia lineal o si tomás distancia lineal al seguimiento. Hay una parte que yo escribí, dice que tomen ustedes como distancia lineal al movimiento de ascensión y seguimiento. Lo que pasa es que en esos movimientos no son realmente lineales, son curvos. Por la rotación misma de la Tierra hace de que la salida del cohete parezca visualmente vertical, pero realmente es una curva. Por eso es que en la imagen que ustedes tienen aparece como una curva, no aparece como algo recto hacia arriba, que asciende recto y después dobla y sigue al cohete. Del punto B de los cálculos de trabajo. Ahora sí. Sí, sería MRU. Tendría que tomarlo como MRU porque en ese caso vos lo que tenés que hacer es ver qué distancia recorrió en esas 19 horas para poder alcanzarlo, y una vez que tenés esa distancia, dividido ese tiempo, vas a obtener la velocidad, o con la velocidad y la masa podés obtener también ese trabajo. Recuerden que el trabajo es fuerza por velocidad constante. Al ser MRU se puede realizar de esa manera también. ¿Qué margen de error tenemos que respetar para la altura total al no incluir la resistencia del aire? Y está entre 2/3 y 4/3 de los valores. O sea, en el caso para tomar como referencia el valor de la altura del ISS, sería 400 a 1200 kilómetros. El punto A puedo explicar. A ver, ¿qué diría el punto A? Determine las aceleraciones, velocidades, distancia y energía en las distintas etapas del gráfico. Bueno, voy a compartir y lo voy a ir explicando desde la pantalla. No hay forma de calcular la parte de la velocidad que se resta a la resistencia del aire. Sí, se puede. Deberías... Sí, entre esos valores está Valentino. Para poder hacerlo con la resistencia del aire, hay algo que ustedes tienen que hacer, es aplicar nuevamente la segunda ley de Newton, pero a esa ley de Newton se le aplica algo que se llama mu cinético, o variación del movimiento por resistencia al movimiento. No trabajo eso con ustedes en forma virtual porque es un poco complicado después empezar a hablar de la resistencia del aire, que afecta como fuerza y afecta a la aceleración. Por eso no me quité esa parte. Bueno, vamos a compartir. Acá es donde dejo de ver nuevamente el chat. Acá está. Comparte. Bueno, tengo que determinar las aceleraciones, velocidades, distancia y energía. En la primera etapa, acá, en la segunda etapa, que es en toda la trayectoria esta, la tercera etapa, que es en la trayectoria esta, y en la cuarta etapa, que es en la trayectoria esta. La primera etapa, yo puedo tener aceleración, pero no tengo movimiento. O sea que yo lo que voy a determinar es la aceleración inicial, que es la que ustedes tienen que hacer con las masas y las fuerzas, pero mi velocidad va a ser 0, porque todavía está acá, recién encendieron los motores.
Distancia, obviamente, como está al ras del suelo, la distancia es cero. La energía, tengo dos tipos de energía. Tengo la energía potencial y la energía cinética. La energía potencial es fácil. Como está al ras del suelo, la potencial es cero. La cinética, y va a depender de mi aceleración, de mi velocidad, etc. Cuando llego a este punto, que es lo que se llama primera etapa de separación, que es mi punto 2, mi aceleración es distinta de cero. Así que ahí tienen que ver qué aceleración tienen aquí. Mi velocidad también es distinta de cero. Esto va a depender del MRV, qué velocidad tienen. La energía potencial va a depender de la altura que logró aquí y la masa que yo tengo acá. Recuerden que acá ya se gastó todo el combustible. Así que acá tengo menos masa. Y energía potencial. Y cinética. Y bueno, la energía cinética va a depender de qué velocidad yo tengo acá. En este punto acá, tengo aceleración, porque aceleró en este trayecto. Tengo velocidad, porque es el aumento de la velocidad de este punto a este punto con esa aceleración que yo determiné. La distancia es la altura que logró, que esto es el que justamente me está modificando al quitar la resistencia del aire. Ya no es 400, o sea, tienen que ver que el valor entre 400 y 1200 kilómetros está. Mi energía potencial va a depender nuevamente de la altura que yo tenga acá, la masa que yo tenga. Obviamente que acá la masa es menor, porque recuerden que acá ya se gastó todo el combustible de la etapa más chiquita, así que tiene menos masa, ya quedó solamente la del Crew Dragon acá. Y la gravedad en el seguimiento de aquí a aquí, que es lo que llamamos etapa 4, aceleración, como es MRU, no hay aceleración. La velocidad es la velocidad que yo logré desde este punto en adelante. Esa es mi velocidad terminal. La distancia, bueno, eso va a depender de esta velocidad y el tiempo que estuvo recorriendo, que fueron unas 19 horas. Y la energía, tengo energía potencial, que va a depender de la altura y va a depender de la masa que tenga el Crew Dragon, que en este caso sigue manteniendo la masa. Y la energía cinética depende de la velocidad que está logrando en ese momento y la masa, la mitad de la masa. Esas serían todas las etapas que está teniendo. O sea que son 1, 2, 3, 4 cálculos que tenés que hacer de todo. Acá volví. Tomamos como velocidad inicial la velocidad de la etapa anterior. Sí, Joel, se toma siempre la etapa anterior como velocidad inicial. En la etapa 1 la aceleración da 0. Sí, en la etapa 1 da la aceleración de 0. No, eso era. Aplauso para el profe. Gracias. En la etapa 1 todo es 0. Velocidad. Sí, todo es 0. Lo único que no es 0 es la fuerza. Pero creo que no pregunta eso, así que. Perfecto, aplauso. Lo de los cálculos me complicó. No te compliques, son sencillos. Lo único que tenés que ser es organizado. O sea,
seguí el orden de cómo fuiste trabajando y si no podés, pasa al siguiente. Pero no son complicados, todavía no son complicados. Y no salten ninguna etapa, siempre hacelo todo. Porque si querés resumir o resolver antes, sí, se complica mucho. Y eso lo único lo puede hacer es con práctica. Bueno, gracias por los aplausos.